Bienvenidos. Soy Susurros del Pasado, y esta noche te invito a cerrar los ojos y caminar conmigo por una senda larga, antigua, cargada de arena y tinta. No vengo a recitar un manual ni a levantar un altar de fechas frías. Vengo a contarte una historia, única en su forma y fiel en su pulso, sobre una civilización que fue puente, espada, lámpara y espejo. Imagina que el occidente ya no brilla, que la vieja Roma, agotada, dejó de sostener el mundo como una columna. Europa, envuelta en niebla, se acostumbra a reyes pequeños disputándose ruinas grandes. Y mientras allá el sueño pesa, en otra parte el aire se vuelve filoso, seco, y el desierto respira con paciencia. Allí, en la península arábiga, el horizonte no ofrece bosques ni ríos generosos. Ofrece piedra, dunas, noches vastas. La tradición llamó a ese tiempo la época de la ignorancia, pero no como insulto fácil, sino como ausencia de una ley sagrada que unificara el caos. Era un mundo de tribus, y en ese mundo la palabra nosotros no significaba humanidad, significaba sangre. La tierra obligaba a elegir una de dos vidas, la del nómada que persigue oasis con los ojos agrietados por el sol, o la del habitante de ciudades que se sostienen por rutas largas, caravanas, trueques, especias y promesas. Y en ambas vidas reinaba el clan. No había patria, no había nación. Había tribu y había deuda. Porque el código de honor, duro como la roca, imponía reglas que parecían eternas. Valor, protección del propio grupo y venganza inevitable. Si alguien caía, alguien debía responder. Y así, una muerte podía encender guerras que duraban generaciones. Guerras que no sabían retirarse, solo repetirse. La unificación era un sueño imposible, cada alianza era frágil, cada paz era un descanso breve. Pero entonces estaba la Meca. No era el lugar más fértil, no era un paraíso de agua. Sin embargo, era el centro donde todo pasaba, comercio y culto, riqueza y juramento. La ciudad vivía por las rutas que traían incienso, bienes finos, telas, rumores. Desde el sur, desde la tierra de Yemen, la mercancía subía hacia los imperios del norte. Y la Meca, astuta, sostenía el paso y cobraba su peso. Sin embargo, su verdadera fuerza no estaba en las bolsas, sino en un santuario. La Kaaba, un cubo de piedra oscura que ya era sagrado antes de que una nueva fe pronunciara su nombre. Una vez al año, las tribus llegaban como ríos humanos para peregrinar. En ese tiempo, lo impensable ocurría. Las hostilidades se detenían. Nadie atacaba, nadie cobraba sangre. Se podía comerciar sin miedo. La paz era rentable. En torno a ese santuario se amontonaban ídolos, muchos ídolos. La tradición habla de una multitud de figuras, una por cada día del ciclo lunar. Cada tribu llevaba su símbolo, su protector, su nombre tallado en piedra. Y así, la Kaaba era el corazón religioso, sí, pero también el corazón económico. Quien administraba ese lugar administraba la fortuna de la ciudad. La tribu dominante era Quraysh, y dentro de Quraysh el destino preparaba una grieta. Porque Arabia no era un mundo cerrado. La arena no impedía que entraran ideas. En oasis y rutas vivían comunidades judías y cristianas. Había debates, versiones distintas, voces que hablaban de un solo Dios. Incluso existían buscadores que no se encajaban del todo en ninguna comunidad. Monoteístas que rechazaban la idolatría y decían querer volver a la fe de Abraham. En esa mezcla, politeísmo tribal, monoteísmo riguroso y rivalidad de gigantes imperiales al norte, el suelo espiritual se volvió un campo seco esperando chispa. Y la Meca, además, tenía una herida social, riqueza concentrada, pobres olvidados, huérfanos sin amparo. La prosperidad del comercio no caía como lluvia para todos. Algunos bebían del río, otros solo miraban el reflejo. En ese escenario nació un niño. Su nombre, con la cadencia de un tiempo antiguo, era Muhammad, hijo de Abdullah. Nació en Quraysh, sí, pero no en el centro de su poder, sino en un clan con menos fuerza, Banu Hashim. Y su llegada al mundo estuvo marcada por la pérdida. Su padre no lo vería crecer, su madre se iría demasiado pronto.
En Arabia, ser huérfano no era solo tristeza, era peligro. La vida dependía de protección, de quien te cubría con su nombre. Primero lo crió su abuelo. Luego, tras otra muerte, lo tomó su tío, Abu Talib, que lo defendió con lealtad, incluso cuando el mundo empezara a dividirse. Muhammad creció entre caravanas, cuentas, viajes, pactos. El comercio era su oficio, pero su reputación fue su capital. Se volvió conocido como el confiable, el hombre cuya palabra valía. Esa fama llamó la atención de una mujer poderosa, Jadija. Rica, independiente, dueña de caravanas. Lo contrató para conducir negocios y lo que comenzó como trabajo se transformó en alianza y luego en matrimonio. Ella le dio estabilidad, sí, pero sobre todo le dio un refugio emocional. A veces, la historia de imperios comienza en una casa tranquila. Pasaron los años y el peso interior creció. Muhammad miraba su ciudad y veía un contraste que le dolía. Codicia y miseria, soberbia y desamparo, idolatría y silencio moral. No era solo crítica social, era una inquietud más profunda, como si el mundo tuviera una falta de sentido que nadie quería nombrar. Buscó soledad, se retiraba a una cueva en el monte Hira, lejos del ruido. Allí, en una noche del mes de ayuno, cuando su vida rondaba la edad en que muchos ya se rinden a la costumbre, ocurrió lo que convertiría al desierto en un centro del mundo. La tradición dice que llegó un mensajero del cielo y que la orden fue simple, brutal, imposible. Recita. Y él respondió con temor que no sabía leer. La orden volvió, insistente, hasta que las palabras brotaron como agua desde una roca cerrada. No fue una escena de triunfo, fue una escena de temblor. Muhammad regresó a su casa con fiebre en el espíritu, creyendo estar atrapado por algo oscuro. Y allí estuvo Jadija. No lo ridiculizó. No lo dejó solo. Lo cubrió, lo escuchó y afirmó algo decisivo, que un hombre de su carácter no sería abandonado por Dios. Fue la primera en creerle, la primera en sostener la llama cuando todavía era apenas una chispa. Después vino el silencio breve y luego las revelaciones volvieron. Y Muhammad comenzó a predicar, primero en privado, luego con mayor claridad. El mensaje era directo, sin adornos. Dios es uno. No una fuerza entre otras, no un patrón local, no un ídolo útil para cada tribu. Uno. Y ese uno no podía ser encerrado en estatuas. Pero no era solo teología, era dinamita social, porque junto al llamado a un único Dios venía un llamado a la justicia, cuidado del huérfano, crítica a la acumulación sin compasión, advertencia sobre el juicio final. En un mundo donde la ley era la venganza tribal, la idea de un juicio que alcanzaba a todos por igual era una balanza nueva. Y esa balanza asustaba. Los primeros que se acercaron no fueron los poderosos, fueron los cercanos y los vulnerables, su esposa, su primo joven Alí, un hombre liberado de esclavitud, y un comerciante respetado llamado Abu Bakr. La fe creció despacio, como crece lo inevitable. Y entonces la Meca escuchó el mensaje completo y comprendió el peligro real, no solo por los dioses ofendidos, por el negocio, por el prestigio, por el control del santuario y de la paz rentable de la peregrinación. Si se derrumbaban los ídolos, se derrumbaba el sistema. La persecución comenzó. Quienes no tenían protección tribal sufrieron más. Hubo tortura, humillación pública, miedo. Los textos que surgían en ese periodo hablaban de paciencia y firmeza. Antes de ser imperio, aquella fe fue resistencia. Antes de ser expansión, fue supervivencia. Pero llegó un momento en que la ciudad ya no era un hogar, sino una trampa. Muhammad perdió a Jadija, perdió también a su tío protector, y con esas pérdidas quedó expuesto. En la Meca, sin escudo tribal, la muerte era una posibilidad concreta. Los líderes decidieron eliminarlo. El plan se tejió, y sin embargo fue anticipado. La comunidad tomó una decisión que no fue solo huida, fue ruptura. Marcharon hacia una ciudad oasis al norte, Yatrib, lugar de conflictos antiguos, donde tribus cansadas buscaban árbitro. Muhammad y Abu Bakr partieron al final, esquivando el cerco de asesinos.
Ese viaje se convirtió en el giro de toda la historia, un paso que, con el tiempo, sería el inicio de un calendario, el momento en que una fe perseguida se transformó en comunidad organizada. Cuando Muhammad llegó, la ciudad cambió de nombre, Medina, la ciudad del profeta, y allí nació algo nuevo, una comunidad basada no en sangre, sino en creencia compartida, un tipo de unión que desafiaba el mundo tribal. Los emigrados fueron recibidos por los auxiliares locales. Se formaron lazos de hermandad que cruzaban antiguas fronteras. Medina se volvió un laboratorio político, social y espiritual. Se escribió un pacto, un acuerdo que organizaba la vida común y fijaba la defensa mutua. En un tiempo donde la ley era costumbre y venganza, aquello fue un intento de orden. Y Muhammad dejó de ser solo predicador. Se volvió juez, guía, organizador. La lámpara estaba encendida, y lo que había nacido como susurro en una cueva comenzaba a sonar como un destino. Medina no era un paraíso. Era más bien una herida abierta que buscaba coserse. Allí convivían tribus árabes antiguamente enfrentadas, familias que llevaban generaciones contando muertos, y también comunidades judías asentadas en la tierra del oasis, con sus pactos, sus normas y su memoria. Nadie confiaba del todo en nadie. Y sin embargo, todos estaban cansados de vivir con el cuchillo en la garganta. Cuando Muhammad llegó, no entró como conquistador, sino como árbitro. Pero un árbitro, en tiempos de hambre y orgullo, no dura si no construye un orden. Ese orden se llamó la Comunidad de Creyentes, y su fuerza estaba en una idea extraña para Arabia, que el vínculo más alto podía ser la fe y no la sangre. El nuevo pacto, aquel acuerdo escrito que organizó la vida de la ciudad, trazaba responsabilidades y líneas. Cada grupo mantenía su identidad, pero la ciudad debía actuar como un solo cuerpo si llegaba una amenaza externa. Por encima del grito tribal se levantaba una autoridad común. El profeta sería quien resolviera disputas, quien dijera la última palabra cuando la palabra de los hombres se volviera arena. Y entonces apareció la realidad más dura. La comunidad recién nacida no tenía abundancia. Muchos de los emigrados dejaron todo atrás. Llegaron sin tierras, sin riqueza, sin redes. Medina los abrazó, pero abrazar no crea pan. Las tensiones eran invisibles al principio, pero estaban allí, en la necesidad cotidiana. Mientras tanto, en la Meca, el odio maduraba. Los líderes de Quraysh no podían permitir que esa nueva comunidad prosperara. La existencia de Medina como refugio era un desafío a su autoridad. Y aún peor, el mensaje monoteísta seguía existiendo, respirando, creciendo en otra parte. Matarlo ya no era suficiente, había que apagarlo. Así comenzó una guerra que no era solo de espadas. Era una guerra por rutas, por prestigio, por supervivencia. Las caravanas de la Meca cruzaban cerca de Medina rumbo al norte. Eran venas de riqueza. Y la comunidad musulmana, empobrecida y amenazada, vio en esas caravanas una manera de presionar al enemigo y a la vez compensar lo perdido. No era simple bandolerismo, era un conflicto entre dos órdenes, uno viejo y uno emergente, y ambos se entendían como legítimos. En una de esas tensiones nació el primer gran choque. Se supo que una caravana importante regresaba cargada. Los musulmanes salieron con un grupo pequeño, esperando interceptarla, pero las cosas no siguieron el guión. La caravana escapó y en su lugar llegó un ejército de la Meca. De pronto, lo que parecía un golpe rápido se convirtió en una batalla inevitable. En el valle de Badr, la comunidad musulmana se encontró ante una disyuntiva: retroceder y aceptar la humillación, o resistir y arriesgarlo todo. Eran pocos. El enemigo era más numeroso, mejor armado, más seguro de sí. Y aún así, ocurrió lo inesperado. La victoria fue para los musulmanes. No fue solo un triunfo militar, fue una explosión moral. Para muchos creyentes, Badr confirmó que la nueva fe no era una ilusión. Para Quraysh fue una herida insoportable. Un puñado de exiliados había derrotado a la élite de la ciudad sagrada. La venganza, según el código antiguo, ya estaba escrita. La Meca respondió al año siguiente con una fuerza mayor. Eligieron el terreno, la presión, la táctica.
La batalla tuvo lugar cerca del monte Uhud. Al principio, los musulmanes parecían imponerse, pero un error de disciplina, un abandono del puesto por parte de arqueros que creyeron que la victoria ya estaba asegurada, cambió el resultado. Quraysh contraatacó. La comunidad sufrió pérdidas duras, el propio profeta quedó herido. Uhud dejó una lección amarga. La fe no anulaba la necesidad de estrategia ni la obediencia. Para los creyentes fue un examen. Para sus enemigos fue la prueba de que sí podían romperlos. Pero Medina resistió. Y cuando Quraysh volvió con un plan final, reuniendo aliados tribales para asediar la ciudad, la respuesta mostró un tipo distinto de inteligencia. No solo el valor del desierto, sino la adaptación. Se cavó una trinchera defensiva en los puntos vulnerables. El asedio se alargó. El frío y el cansancio golpearon a los atacantes. Finalmente, se retiraron. Medina había sobrevivido al intento de exterminio. Ese periodo transformó la comunidad. Ya no eran solo exiliados con una creencia nueva. Eran una entidad política, con defensa, decisiones colectivas, disciplina militar y leyes internas. La fe había construido un cuerpo. Sin embargo, cada crecimiento trae tensiones. Dentro de Medina existían también quienes dudaban, quienes se movían entre la lealtad y el cálculo. Había palabras suaves y corazones divididos. La comunidad aprendió que no todo enemigo lleva estandarte visible, y en esa complejidad, el liderazgo del profeta se volvió más que espiritual. Era un liderazgo que debía sostener unidad, distribuir recursos, resolver disputas y mantener alianzas. Con el tiempo, el conflicto con Quraysh comenzó a cambiar de forma. No todo podía ser guerra, y llegó un momento extraño, casi silencioso, una negociación. Se firmó una tregua, un acuerdo que, a ojos de muchos musulmanes, parecía humillante. ¿Cómo pactar con quienes los habían perseguido, torturado, expulsado? Pero la tregua dio algo invaluable: tiempo. Y el tiempo, en política, es una herramienta más afilada que la espada. Durante ese respiro, el Islam empezó a expandirse por Arabia no solo por combate, sino por alianzas, conversaciones, conversiones. La idea de comunidad supratribal resultó tentadora para tribus cansadas de ciclos interminables de venganza. Aceptar el nuevo orden significaba entrar en una estructura mayor, con reglas y propósito. Y entonces la tregua se rompió. Una violación del acuerdo, un derramamiento de sangre ligado a tribus aliadas, encendió de nuevo la tensión. Esta vez, la balanza ya no era la misma. Muhammad marchó hacia la Meca con una fuerza que reflejaba años de consolidación. La ciudad, que antes había sido inaccesible, se encontró ante un hecho inevitable. La conquista de la Meca no fue un baño de sangre como se esperaba. Fue, en términos de la época, sorprendentemente contenida. Hubo perdón para muchos enemigos antiguos, y entonces ocurrió un gesto cargado de simbolismo. Los ídolos del santuario fueron derribados. La Kaaba fue purificada para el monoteísmo. El corazón religioso y económico del viejo orden cambiaba de dueño y de sentido. Para Arabia, aquello fue un terremoto. Las tribus que habían dudado comenzaron a alinearse con la nueva realidad. Muchas delegaciones llegaron, no solo por fe pura, sino por pragmatismo. El centro se había movido. Quien quisiera sobrevivir debía comprenderlo. En poco tiempo, la península se transformó. Un mosaico tribal empezó a verse como una unidad. Pero el destino no concede estabilidad eterna. La vida del profeta, que había sido el eje de todo, la oración, la ley, la guerra, el pacto, llegó a su final. En Medina, el vacío que dejó fue peor que el silencio, porque la pregunta que todos evitaban mirar de frente se volvió una tormenta inevitable. ¿Quién debía guiar ahora a la comunidad? La revelación, según la creencia, había concluido. Nadie podía ser profeta después del profeta. Pero el Estado existía, el ejército existía, las alianzas existían, y las viejas tensiones tribales, aunque dormidas, estaban listas para despertar. La comunidad se reunió con urgencia. Las voces se elevaron. Los de Medina pensaban que su apoyo les daba derecho. Los emigrados de la Meca pensaban que su cercanía al profeta los legitimaba.
y en medio de ese temblor se impuso una decisión rápida: el juramento de fidelidad a Abu Bakr. Así nació el título de sucesor, el califa, no como profeta nuevo, sino como líder político y militar de la comunidad. Pero el juramento no apagó el incendio, apenas lo señaló, porque muchas tribus de Arabia habían seguido al profeta como si su pacto fuera personal, tribal, limitado a su presencia. Cuando él murió, dijeron: nuestra obligación terminó. Se negaron a entregar el impuesto obligatorio de caridad. Otros siguieron a líderes locales que se proclamaron inspirados, incluso profetas. El viejo mundo, ese mundo de fragmentación, intentaba regresar como un animal que no acepta su jaula. Abu Bakr se encontró ante una decisión que definiría el futuro. Podía ceder, negociar, permitir excepciones para evitar guerra civil, o podía afirmar que la comunidad era indivisible. Oración y contribución eran parte del mismo pacto. Eligió lo segundo, y así comenzaron las guerras internas que buscaban impedir el colapso del nuevo orden. Fueron campañas duras, rápidas, sin romanticismo. En ellas, los ejércitos de la comunidad se curtieron, y al final Arabia quedó unificada bajo una autoridad central como nunca antes. Cuando el polvo se asentó, surgió otra realidad inquietante. Ese ejército ya no podía quedarse quieto. La península, pobre en recursos comparada con los grandes imperios del norte, no podía alimentar indefinidamente a una fuerza movilizada, y además, los vecinos estaban agotados por sus propias guerras. Al norte esperaban dos gigantes cansados, Bizancio y Persia, y la comunidad, recién soldada por una crisis, comenzó a mirar hacia afuera. Tras las guerras internas que mantuvieron unida a Arabia, el aire cambió. Ya no era el aire de la supervivencia desesperada, sino el de un filo recién afilado. La comunidad había aprendido a obedecer, a marchar, a sostener una disciplina que antes solo existía en sueños tribales. Y al norte, como dos gigantes con heridas abiertas, esperaban Bizancio y Persia, imperios antiguos, fatigados por guerras interminables, cargados de impuestos, desgastados por intrigas, con fronteras desprotegidas donde el desierto se volvía puerta. Abu Bakr, antes de morir, dio el primer empujón hacia ese horizonte, no como capricho, sino como continuidad. La unidad interna necesitaba dirección externa. Y cuando el poder pasó a Umar, el segundo califa, la historia dejó de caminar. Empezó a correr. Umar era un hombre de presencia dura, conocido por su severidad y su sentido feroz de justicia. Con él, la comunidad no solo defendió lo conseguido, se lanzó, con una energía casi imposible, a derrumbar las puertas de los imperios que durante siglos habían dominado Oriente. Los ejércitos musulmanes avanzaron en dos direcciones como dos ríos que nacen del mismo manantial. Hacia el este, la lucha contra Persia se volvió decisiva. Los persas, herederos de una tradición imperial imponente, todavía tenían orgullo y estructura, pero estaban quebrados por el desgaste, y entonces llegó una batalla que la memoria conserva con un nombre que suena a golpe de destino: Al-Qadisiyah. Allí, el poder sasánida fue herido de muerte. Tras esa derrota, cayó su capital, y con la capital cayó la idea de que Persia era invulnerable. Hacia el oeste, Bizancio perdió Siria, perdió ciudades clave, perdió la confianza de sus provincias. La batalla del Yarmouk fue el punto donde el suelo pareció moverse bajo los pies del imperio cristiano oriental. Y poco después, Egipto, granero, joya, riqueza, pasó a manos musulmanas. Alejandría, cargada de historia y mar, vio entrar un nuevo orden. En pocos años, el mapa que había parecido fijo durante siglos se dobló como pergamino mojado. Desde el oeste africano hasta el borde de Asia Central, el dominio musulmán se extendía con una velocidad que asustaba incluso a quienes avanzaban. Pero Umar no fue solo un conquistador. Ahí está el secreto de su tamaño histórico. Ganar tierras es una cosa, gobernarlas es otra. Y Umar entendió, con claridad brutal, que un imperio no se sostiene con entusiasmo tribal. Creó registros y repartos que amarraban la lealtad de los soldados al Estado y no a caudillos locales. Organizó estipendios, listas, prioridades. No era poesía, era administración.
Era el arte frío de evitar que el ejército se convirtiera en bandoleros. Y tomó una decisión que marcaría siglos. Estableció ciudades de guarnición, lugares donde los árabes se asentaban como fuerza militar separada del campesinado conquistado. Así se evitaba que se disolvieran en la población local y así se protegía la recaudación agrícola, que era el verdadero tesoro del nuevo Estado. También se definió un sistema para las poblaciones no musulmanas, impuestos a cambio de protección, con autonomía en prácticas religiosas. No era igualdad moderna, era una jerarquía. Pero para la época fue un método de gobierno relativamente estable, incluso atractivo comparado con los abusos fiscales anteriores. El imperio musulmán crecía con un orden que parecía imposible. Y entonces, en el momento menos esperado, la muerte llegó al propio Umar, en un lugar sagrado, en plena oración. Fue apuñalado. El hombre que había convertido una comunidad en potencia imperial cayó como cae un árbol enorme, haciendo temblar el bosque. Y con su muerte reapareció la debilidad que la comunidad nunca había resuelto de forma definitiva, la sucesión. Umar no dejó un heredero directo, dejó un consejo, una solución que parecía prudente y que sin embargo abrió la puerta a nuevas tensiones. El elegido fue Uthman, tercer califa, un hombre conocido por su piedad y su riqueza, miembro de un clan poderoso, los Omeya. Su carácter era más suave que el de Umar. Su califato tuvo estabilidad hacia afuera, expansión aún en marcha, pero hacia adentro empezó a sonar un crujido. Uthman tomó una decisión fundamental: unificar el texto del Corán. Con el imperio expandiéndose, los dialectos y las copias divergentes se volvían motivo de disputa. La unidad doctrinal era la columna más importante. Se recopiló una versión estándar y se eliminaron copias alternativas para evitar fracturas. Fue un acto decisivo, destinado a preservar una sola voz. Y, sin embargo, la política se fracturaba. La acusación que se extendió como veneno fue el nepotismo. Uthman colocó familiares en puestos clave, gobernaciones ricas, ejércitos, provincias decisivas. Para muchos eso olía a monarquía, a privilegio de linaje, a regreso de la lógica tribal que el Islam había intentado superar. En las ciudades de guarnición, los soldados murmuraban. En Egipto, en Irak, la incomodidad creció. Lo que antes era cohesión se volvió sospecha. Y la sospecha, cuando madura, se convierte en revuelta. Llegó un grupo armado a Medina. Exigían cambios. Uthman se negó a abdicar. Su casa fue sitiada. Y entonces ocurrió una ruptura que ya no tendría reparación. El califa fue asesinado por musulmanes. Su sangre, dice la tradición, cayó sobre el libro sagrado que estaba leyendo. Ese hecho fue una grieta en el alma de la comunidad. Hasta entonces había conflictos, sí, pero existía una idea de unidad moral. El asesinato del líder cambió la percepción de lo posible. Si el califa podía morir por manos internas, entonces la comunidad no era un cuerpo único. Era un cuerpo con fiebre. En ese caos, la mirada se volvió hacia una figura cargada de legitimidad. Ali, primo y yerno del profeta, esposo de Fátima. Valiente en batallas, cercano por sangre y por memoria, muchos lo consideraban el más digno. Ali aceptó el liderazgo, y con ello heredó un problema imposible, porque quienes exigían justicia por la muerte de Uthman decían que Ali debía castigar primero a los asesinos. Ali respondía que primero debía restaurar orden, o la justicia sería solo otra chispa. Esa diferencia, orden antes o venganza antes, encendió una guerra civil. La primera oposición grande vino de un lugar inesperado. Aisha, viuda del profeta, junto a dos compañeros destacados. Exigían castigo para los responsables, se movilizaron, y el choque se dio cerca de Basora, en una batalla recordada por un símbolo extraño y poderoso. Un camello, desde donde Aisha observaba el combate. Fue la primera vez que musulmanes combatieron contra musulmanes a gran escala. La victoria fue de Ali, pero la victoria no trajo paz, solo dejó más sangre y más memoria amarga. Ali trasladó la capital a Kufa, buscando un centro más adecuado para gobernar un imperio que ya no cabía en Medina. Pero el desafío mayor venía desde Siria. Allí gobernaba Muawiyah,
pariente de Uthman, hombre astuto, con base militar sólida y una narrativa perfecta. La sangre del califa asesinado pedía venganza. Muawiyah se negó a jurar lealtad a Ali, y así el conflicto se volvió un duelo entre dos centros, Irak y Siria. Dos visiones del poder. El choque decisivo ocurrió en Sifin, a orillas del Éufrates. La batalla fue larga, feroz, sin ganador claro. Y cuando las fuerzas de Ali parecían acercarse a la victoria, los sirios elevaron copias del Corán en sus lanzas, pidiendo arbitraje por la palabra de Dios. Fue una maniobra brillante y cruel. Dividió al ejército de Ali. Algunos dijeron, no podemos rechazar el libro sagrado. Otros dijeron, es una trampa, sigamos. Ali, presionado, aceptó el arbitraje, y ese arbitraje fue un desastre. No resolvió nada, solo debilitó a Ali. De esa fractura nació un grupo aún más radical, los que abandonaron a Ali acusándolo de haber aceptado el juicio humano donde solo debía regir el juicio divino. Se volvieron una facción extremista, con una lógica sin misericordia. Quien peca gravemente deja de ser creyente y puede ser eliminado. Ali, atrapado entre Muawiyah y esos radicales, pasó sus últimos años luchando en múltiples frentes, hasta que uno de aquellos disidentes lo asesinó mientras oraba. Con la muerte de Ali, terminó la era de los califas guiados por cercanía directa al profeta y comenzó otra cosa. Una política más dura, más dinástica, más imperial. Muawiyah tomó el poder, y lo que siguió ya no fue solo una disputa de gobierno. Fue una herida doctrinal. ¿Quién tiene derecho a guiar la comunidad después del profeta? ¿El elegido por consenso o el designado por linaje sagrado? Esa pregunta, que al inicio parecía práctica, comenzó a volverse eterna. Tras la muerte de Ali, el mundo musulmán no respiró aliviado. Respiró como respira alguien que acaba de sobrevivir a un incendio, con hollín en la garganta y ceniza en los ojos. La unidad ya no era una certeza, sino una palabra usada como bandera por bandos distintos. Muawiyah, con su base firme en Siria, asumió el control. No era una seta, ni un juez severo como Umar. Era, sobre todo, un hombre de Estado. Entendió que un imperio necesita continuidad, orden administrativo y una mano que no tiemble al tomar decisiones. Trasladó el centro a Damasco, ciudad con tradición burocrática, y el califato empezó a parecerse menos a una comunidad de compañeros y más a una maquinaria imperial. Pero había un gesto que cambiaría todo. Muawiyah nombró a su hijo como sucesor. A simple vista, podía parecer pragmatismo. A ojos de muchos, era una traición a la idea de elección y consenso. El poder comenzaba a heredarse, y cuando el poder se hereda, la política deja de ser solo debate. Se convierte en destino impuesto. El heredero era Yazid. Su figura fue recibida con rechazo por personas que no estaban dispuestas a jurar fidelidad a una monarquía naciente. Entre quienes se negaron, había un nombre que pesaba más que cualquier ejército. Husayn, hijo de Ali, nieto del profeta, sangre directa de la casa sagrada. Para muchos, Husayn no era solo un hombre, era el recuerdo vivo de la cercanía al origen. Jurarse a Yazid significaba aceptar que la comunidad se transformaba en reino. Y aceptar eso, para los partidarios de la familia del profeta, era aceptar que la justicia había sido vendida. Desde Kufa llegaron mensajes, cartas en cantidad, promesas de apoyo, juramentos escritos con tinta de urgencia. Ven, guíanos, te seguiremos. Kufa había sido capital de Ali, territorio de simpatías profundas. Husayn, viendo esa llamada, decidió salir, y aquí es donde la historia deja de ser estrategia y se vuelve tragedia. Husayn partió con un grupo pequeño. No era una marcha de conquista, era un viaje casi familiar. Hombres leales, mujeres, niños. Algunos lo advirtieron, otros le suplicaron que no fuera, pero él siguió, porque a veces la moral empuja donde la prudencia se arrodilla. Yazid reaccionó con rapidez. El gobernador en Kufa aplastó el apoyo potencial con amenaza y violencia. Los que habían escrito cartas se vieron aterrados, silenciados, quebrados. Cuando Husayn se acercó, la ciudad que lo llamaba ya no podía sostenerlo. En las llanuras secas de Karbala lo interceptó un ejército muy superior. Los rodearon.
cortaron el acceso al agua. El río estaba cerca, pero era un río prohibido. Bajo el sol del desierto, la sed se volvió una forma de tortura lenta. Le ofrecieron una opción: rendirse y jurar fidelidad, o morir. Husayn eligió no rendirse. El día decisivo llegó en el mes de Muharram, en el día que la memoria chií recuerda con un nombre de duelo que no envejece: Ashura. Lo que ocurrió no fue un combate equilibrado. Fue una aniquilación. Uno a uno, los compañeros de Husayn fueron cayendo. La lealtad se volvió carne expuesta. El heroísmo no fue suficiente para cambiar el resultado. Husayn fue asesinado. Su cabeza fue llevada como trofeo. Los sobrevivientes, mujeres y niños de la familia del profeta, fueron tomados como cautivos. Militarmente, Karbala fue derrota total. Moralmente, fue una bomba que nunca dejó de explotar. Para los seguidores de la casa del profeta, Karbala se convirtió en el centro del universo espiritual, no como simple historia, sino como símbolo eterno. El justo oprimido frente al poder injusto. La sangre se volvió argumento. El martirio se volvió identidad. Cada año, el recuerdo de ese día vuelve. No solo como lamento, sino como promesa. Nunca aceptar la tiranía como algo normal. En el duelo, la comunidad encuentra su columna vertebral, y así, la disputa por el liderazgo dejó de ser solo política. Se volvió teología. De un lado, quienes sostenían que la comunidad debía elegir a su líder por consenso, guiándose por la tradición del profeta y la estabilidad del Estado. Para ellos, el califa era un administrador, un protector del orden, no un ser espiritualmente infalible. La autoridad era práctica, colectiva, sustentada por aceptación y juramento. Del otro lado, quienes afirmaban que la guía no podía quedar en manos del cálculo humano, que el profeta no habría dejado a la comunidad sin designación, que Ali era el heredero legítimo y que la guía debía permanecer en su linaje, en la casa del profeta, como una luz transmitida por sangre y conocimiento espiritual. Para estos, el líder no era solo un gobernante, era un imam, guía con autoridad interior, depositario de una herencia sagrada. La herida se hizo permanente. El poder político quedó con los Omeya. Pero el relato moral, ese relato que inflama el corazón cuando la injusticia parece invencible, quedó con la línea de Husayn. Y el mundo islámico, desde entonces, camina con esa fractura dentro, una división de autoridad, memoria y dolor. Mientras Damasco celebraba el orden imperial, en otra parte el duelo se convertía en resistencia, y lo que parecía un episodio local se volvió una frontera invisible que, siglos después, seguiría marcando identidades, alianzas y guerras. Los omeyas siguieron gobernando. El imperio, bajo su mano, se expandió con fuerza. Pero cada expansión llevaba también un costo. El resentimiento de quienes veían en esa dinastía el símbolo de la usurpación y de la sangre derramada. Y en las sombras, lejos de los palacios, la oposición aprendía a esperar. Con Muawiyah y sus herederos, el califato se volvió un imperio con pulso propio. La capital en Damasco miraba al Mediterráneo como quien mira una puerta abierta. Ya no era Medina, ciudad de origen y memoria, sino una sede de gobierno con tradición administrativa heredada de Bizancio. Allí, en oficinas donde aún trabajaban burócratas cristianos y escribas entrenados en el arte de recaudar y ordenar, el poder aprendió a hablar el idioma de los estados antiguos. Los Omeya gobernaban como una aristocracia árabe sobre una mayoría inmensa que no era árabe. Esa fue su fuerza inicial y su condena futura. El imperio seguía expandiéndose y la expansión tenía algo de marea. Avanzaba porque avanzar era la manera de mantener unido al ejército, de premiar lealtades, de absorber tensiones internas. El botín, la tierra, el prestigio, todo servía para que las tribus se reconocieran dentro de un proyecto mayor. El avance hacia el oeste fue un relato de polvo y sal. Primero el norte de África, una franja donde Bizancio aún respiraba en fortalezas costeras y donde pueblos bereberes defendían con fiereza su territorio. Allí se fundaron nuevas ciudades militares, centros de control y de fe. Una de ellas, nacida como un campamento y convertida en núcleo, sería recordada como lugar de guarnición y de enseñanza.
Kairouan. La conquista del Magreb no fue rápida ni limpia. Fue una serie de campañas, pactos, rebeliones, reconquistas. Pero con el tiempo, el dominio musulmán alcanzó la costa atlántica. Y en ese borde del mundo, el imperio miró hacia Europa. Había un estrecho de agua, un paso breve, un filo entre continentes. Lo cruzó un general con nombre que quedaría pegado a la roca, Tariq ibn Ziyad. Aquel monte que lo vio llegar sería conocido como Jabal Tariq, y siglos después el mundo lo llamaría Gibraltar. En la península ibérica, el reino visigodo estaba dividido por disputas internas. En una batalla que la memoria conserva con tono de quiebre, los visigodos fueron derrotados. La puerta quedó abierta. En pocos años, gran parte de la península quedó bajo dominio musulmán. Nació un nuevo mundo, Al-Ándalus. La expansión siguió hacia el norte, más allá de los Pirineos, hasta que un ejército musulmán fue detenido en territorio franco por fuerzas dirigidas por un líder europeo que la historia occidental convertiría en símbolo. Ese choque no borró Al-Ándalus, pero marcó un límite en esa dirección. Mientras tanto, hacia el este, las fronteras se estiraban hasta regiones de Asia Central y el Valle del Indo. El imperio omeya llegó a abarcar una extensión que hacía temblar cualquier mapa, desde el Atlántico hasta tierras cercanas a la India. Un territorio inmenso, unido no por una cultura uniforme, sino por una estructura de poder y por la lengua de un Estado árabe. Y aquí ocurrió una transformación silenciosa, más profunda que muchas batallas, la arabización administrativa. Al principio, el imperio seguía usando lenguas locales en sus registros, griego en algunas zonas, persa en otras, pero un califa decidió que el Estado debía hablar una sola lengua. El árabe se volvió idioma oficial de la administración. Quien quisiera avanzar debía aprenderlo. Los documentos, los impuestos, las órdenes, todo adoptó esa voz. Fue una medida política que terminó siendo cultural. También se emitieron monedas propias, con inscripciones religiosas, como declaración de independencia ideológica frente a Bizancio y Persia. El dinero, que siempre circula más rápido que las ideas, empezó a llevar consigo la nueva identidad del Estado. Y sin embargo, mientras el imperio brillaba hacia afuera, por dentro se acumulaba resentimiento. Porque el orden omeya establecía una jerarquía clara. Los árabes musulmanes arriba, los demás abajo, incluso si esos demás también eran musulmanes. Los convertidos no árabes, los mawali, descubrieron que la fe no les abría automáticamente la puerta de la igualdad. Muchos seguían pagando impuestos que teóricamente correspondían a no musulmanes. Muchos quedaban fuera de los privilegios militares y administrativos reservados a la élite árabe. Y ese agravio tenía una fuerza peligrosa. Era un agravio religioso. Si la fe predicaba igualdad ante Dios, ¿por qué el Estado practicaba desigualdad ante el origen? A ese resentimiento se sumó otro, el de quienes nunca perdonaron Karbala. Para los partidarios de la casa del profeta, los omeya no solo eran gobernantes, eran el símbolo de la usurpación y de la sangre sagrada derramada. Así se formó una oposición amplia, donde coincidían descontentos de distintas raíces, convertidos persas humillados, tribus árabes marginadas por rivalidades internas y grupos que soñaban con una restauración de justicia asociada a la familia del profeta. Pero toda oposición necesita un nombre que la una y un centro desde donde hablar. Ese centro surgió en el este, en una región lejana de Damasco, donde los omeya no vigilaban con la misma fuerza. Jorasán, tierra de fronteras y de mezclas, de persas, de soldados, de rutas comerciales. Allí, un movimiento comenzó a crecer con paciencia y propaganda, prometiendo retorno a la justicia y a la casa del profeta, aunque sus líderes fueran descendientes de un tío del profeta y no de su línea directa. Eran los abasíes. Su mensaje fue hábil, suficientemente ambiguo para atraer a quienes soñaban con un líder de la familia sagrada, y suficientemente práctico para reunir a los resentidos contra la aristocracia omeya. La revolución no se construyó solo con espadas, se construyó con promesas, con símbolos, con un relato. Cuando estalló, fue como una puerta que se abre de golpe. Los ejércitos omeya, debilitados por tensiones internas,
fueron derrotados en una batalla decisiva junto a un gran río. Y luego llegó la purga, una eliminación sistemática que buscaba borrar la dinastía del mapa como si con sangre pudiera borrarse el pasado. Casi todos fueron asesinados, pero uno escapó. Un príncipe omeya, huyendo como sombra perseguida, atravesó desiertos y mares hasta llegar al extremo occidental del mundo islámico, Al-Ándalus. Allí, donde el poder central era lejano y donde la memoria de Damasco podía ser usada como legitimidad, sembró una nueva rama del árbol omeya. El califato en Oriente había caído, pero el nombre no había muerto, y en el centro del mundo islámico nacía otra era, con otra capital, con otra cultura, con otro destino. La caída de los omeya no fue un simple cambio de manos, fue un cambio de alma. Damasco, con su aristocracia árabe, cedió el centro a otra visión, más oriental, más persa, más inclinada a la administración sofisticada y a la ambición intelectual. La revolución abasí había prometido justicia y un retorno a ideales más puros, y aunque las promesas en política suelen ser humo, el nuevo régimen sí entendió algo esencial. Un imperio no se sostiene solo por conquista, también por cultura. El nuevo poder necesitaba una capital que no oliera a los omeya, una ciudad distinta, nacida como símbolo. Y entonces un califa tomó una decisión que parecía de arquitectura, pero era de destino: fundar una capital desde cero. En el corazón de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates marcan la tierra como venas, nació Bagdad, llamada también la ciudad de la paz. No fue levantada como una ciudad cualquiera, fue diseñada como un círculo perfecto, con puertas orientadas hacia las rutas del comercio. Un círculo como declaración. El mundo gira alrededor de este centro. Allí, entre mercados y palacios, Bagdad creció con una rapidez que asombra incluso al que ya conoce la historia. Se volvió un imán de gente, mercancías, lenguas, religiones. Llegaron persas educados, árabes del desierto, cristianos siríacos, judíos comerciantes, viajeros de Asia, funcionarios, matemáticos, médicos. Bagdad era un ruido constante de vida. Hierro golpeado, tinta derramada, oraciones, discusiones, perfumes, gritos de vendedores. Y a la vez era una idea. La idea de que el poder podía vestirse de conocimiento. Porque en la cúspide del califato abasí, la grandeza no se midió solo en territorios, sino en libros. Los califas financiaron una empresa que cambiaría el destino intelectual del mundo. La traducción masiva, no como capricho, sino como estrategia cultural. Si se quería gobernar como civilización superior, había que absorber lo mejor del pasado. Así nació la Casa de la Sabiduría, una institución que fue biblioteca, academia y taller de traducción. Manuscritos griegos fueron traídos desde territorios bizantinos. Textos de filosofía, geometría, medicina, astronomía. Muchos traductores eran cristianos siríacos, expertos en pasar del griego al siríaco y del siríaco al árabe. El conocimiento viajó de lengua en lengua como si el mundo estuviera transmitiendo una llama para evitar que se apagara. Y lo más importante, no se limitaban a copiar, discutían, corregían, expandían. En matemáticas surgió un hombre cuyo nombre terminaría escondido dentro de una palabra que el futuro usaría a diario: algoritmo. Su obra organizó el cálculo con números de origen indio y reforzó el uso del cero, ese símbolo que parece nada y en realidad sostiene el universo numérico. De aquel mismo impulso nació el álgebra, arte de resolver lo desconocido como si fuera un camino trazado en arena con regla invisible. En astronomía, los observatorios perfeccionaron tablas y medidas. Los cielos fueron mapeados con paciencia, no por romanticismo, sino porque navegar, rezar orientado, calcular calendarios y temporadas dependía de comprender estrellas. En medicina se escribieron enciclopedias. Se diferenciaron enfermedades que antes eran confusión. Hospitales urbanos se convirtieron en centros de enseñanza. El médico dejó de ser solo curandero, empezó a ser estudioso, lector, experimentador. Durante siglos, quien quisiera ser médico serio tendría que mirar hacia el árabe. Y mientras la ciencia avanzaba, la filosofía presionaba las fronteras de la teología.
porque traducir a Aristóteles no es un acto inocente. La lógica griega, como herramienta, no se arrodilla de inmediato ante la tradición. Pregunta, exige coherencia, empuja. Y así surgió un debate profundo: la relación entre razón y revelación. Hubo quienes elevaron la razón como juez. Si un relato religioso chocaba con la lógica, debía ser reinterpretado. Hubo otros que defendieron la primacía de la revelación. La razón es limitada y no puede dictar la naturaleza de lo divino. Ese debate, invisible para el campesino y vital para el erudito, marcaría siglos de enseñanza y de disputa interior. Al mismo tiempo, el imperio necesitaba leyes. No bastaba con conquistar. Había que resolver disputas, regular comercio, ordenar herencias, matrimonio, contratos, impuestos. La ley religiosa se consideraba divina, pero su aplicación cotidiana requería interpretación humana. Ese esfuerzo se volvió una disciplina. Jurisprudencia. Fue un periodo de consolidación de escuelas legales dentro del sunismo, distintas en método, unidas en marco general. En regiones lejanas, un juez podía fallar con criterios reconocibles porque compartían herramientas de interpretación. Eso daba estabilidad a una civilización enorme. Por un tiempo, Bagdad fue el centro del mundo, un faro que parecía no tener rival. Pero la historia no tolera la quietud, porque el brillo atrae no solo admiración, también apetito. Y un imperio tan vasto, tan rico, necesita un músculo militar que a veces termina convirtiéndose en dueño del cuerpo. Los califas comenzaron a depender de soldados comprados, entrenados, leales mientras hubiera pago. Guerreros de origen turco, traídos como esclavos militares. Eran disciplinados, formidables. Pero la lealtad basada en salario es una cuerda que se corta cuando el tesoro se vacía o cuando otro ofrece más. Poco a poco, el poder real empezó a deslizarse. El califa, símbolo espiritual, seguía en la cima formal, pero la espada comenzaba a obedecer a otros. En Bagdad, la grandeza siguió viva en bibliotecas y mercados, pero el centro político empezó a debilitarse. Y cuando el centro se debilita, nacen centros nuevos. Lejos, en Occidente, un omeya sobreviviente construía Córdoba como joya, y en otras tierras, dinastías rivales soñaban con su propio califato. El mundo islámico, que una vez tuvo un solo eje, se preparaba para multiplicarse. Bagdad seguía siendo luminosa, pero ya no era invencible. Su esplendor se parecía a una lámpara enorme sostenida por manos cansadas. Todavía alumbraba, sí, pero el temblor se notaba. El califa, rodeado de ceremonias y fórmulas, comenzaba a parecer más símbolo que mando. Y cuando un símbolo pierde su espada, el mundo aprende a ignorarlo. Primero llegaron los que no derribaron el trono, pero sí lo vaciaron por dentro. Una dinastía de raíz persa tomó la ciudad y gobernó desde la sombra. No abolieron el califato, lo conservaron como adorno sagrado. El califa era útil como sello, como legitimidad ritual, como voz en sermones. Pero el poder real pertenecía a otros. Ese patrón, una figura espiritual en lo alto y un mando militar en la tierra, se repetiría, como una melodía triste, en siglos posteriores. Y mientras Bagdad se convertía en centro espiritual sin control absoluto, el mundo islámico empezó a dividirse en más de un sol. En el extremo occidental, Al-Ándalus brillaba con una fuerza propia. Córdoba, heredera de un omeya fugitivo, se convirtió en capital de un Islam occidental sofisticado, con bibliotecas, poesía, arquitectura, ciencias. Y un día su gobernante decidió que no bastaba con ser emir. Se proclamó califa, no como capricho de título, sino como desafío directo. El mundo ya no tendría una sola cabeza. En el sur, otra afirmación todavía más audaz surgió. Una dinastía vinculada al chiismo ismaelita conquistó el norte de África y luego Egipto. Fundaron una ciudad nueva, destinada a ser centro, mercado y fortaleza: El Cairo. Allí también se proclamó un califato. 3 califas, 3 legitimidades, 3 centros que competían por autoridad universal. La unidad se volvió un recuerdo y al mismo tiempo una nostalgia usada como arma por todos. En medio de esa fragmentación, un nuevo poder llegó desde las estepas. Guerreros turcos, recién incorporados al Islam suní,
avanzaron como ola sólida. Entraron a Bagdad como salvadores, afirmando defender la ortodoxia. No tomaron el título de califa, tomaron otro, sultán. Autoridad temporal, militar, real. El califa quedó como faro religioso, el sultán como espada que decide. Ese arreglo parecía funcional, pero también era una confesión. El califato, en su forma original, ya no podía gobernar solo. Los turcos extendieron su poder por Persia, Irak, Siria, y luego miraron hacia Anatolia, el corazón de Bizancio. Allí, en una batalla decisiva, derrotaron al ejército bizantino y abrieron la puerta para que las tribus turcas se asentaran. Anatolia comenzó a cambiar de piel, lenguas, costumbres, fe. Esa derrota bizantina tuvo un eco enorme en Europa. El imperio cristiano oriental pidió ayuda. Y en Occidente, un llamado religioso se convirtió en expedición militar. Cruzadas. La primera oleada cruzada llegó cuando el mundo musulmán estaba demasiado dividido para responder como un solo cuerpo. Ciudades y señores musulmanes competían entre sí. Algunos veían a los invasores como problema ajeno. Otros intentaron pactar. Y mientras discutían, los cruzados tomaron Jerusalén. La caída de la ciudad santa dejó una cicatriz profunda. Hubo masacre, sangre derramada en calles sagradas. La memoria islámica guardó ese episodio como prueba de una brutalidad que no pedía permiso. Durante un tiempo, los estados cruzados se mantuvieron en la costa levantina. La respuesta musulmana fue lenta, pero el concepto de lucha defensiva comenzó a unificar discursos. La palabra yihad, que en su significado amplio es esfuerzo, fue usada como llamada a resistir la invasión. Y entonces apareció un hombre que entendió que para expulsar al enemigo, primero había que dejar de pelear entre hermanos. Saladino, de origen kurdo, consolidó poder en Egipto, abolió un califato rival y luego unificó fuerzas en Siria. Su estrategia fue doble, espada y legitimidad. Cuando derrotó a los cruzados en una batalla decisiva y recuperó Jerusalén, lo hizo con una diferencia notable. Prefirió rendición negociada a masacre. Ese gesto se convirtió en leyenda. Pero incluso mientras el mundo islámico se reordenaba frente a cruzados, otra sombra ya se alargaba desde el este. Más fría que cualquier ejército europeo, más indiferente que cualquier disputa doctrinal. Los mongoles avanzaban. No eran solo conquistadores, eran una fuerza que parecía incapaz de detenerse. Ciudades antiguas cayeron como si fueran de barro. La noticia de su avance era un rumor que se volvía grito. Y el destino, cruel, reservó su golpe más simbólico para Bagdad. Los mongoles llegaron y sitiaron la ciudad. El califa, ya sin poder real para defenderse, confió en su prestigio. Fue un error. Cuando las puertas cayeron, la ciudad fue saqueada con una violencia que las crónicas describen como un fin del mundo. Bibliotecas destruidas, manuscritos quemados. El río teñido por tinta y por sangre, dicen las voces antiguas. El califa fue ejecutado, y con esa muerte la idea de un centro universal quedó partida. Sin embargo, incluso en la catástrofe, la historia guarda un giro. Los mongoles fueron detenidos por un poder militar nacido de esclavos guerreros. En Egipto, una élite militar, disciplinada y feroz, enfrentó a los invasores y logró derrotarlos. Fue la primera derrota decisiva de los mongoles en esa dirección. El avance se detuvo, y luego ocurrió algo aún más extraño. Con el tiempo, los gobernantes mongoles en Persia se convirtieron al Islam. Los destructores se volvieron parte de lo destruido. La fe, con su capacidad de absorber al conquistador, transformó a quienes habían incendiado ciudades en nuevos protectores de la ley religiosa. Pero el mundo islámico ya no era un solo cuerpo. Era un conjunto de reinos, sultanatos, dinastías, órdenes. Un océano con mareas distintas. Y en medio de esa fragmentación, otra fuerza íntima crecía. La búsqueda interior, el camino de los místicos, el sufismo, que ofrecía refugio cuando la política se volvía ceniza. Cuando el mundo tiembla por guerras y caídas, la fe aprende a viajar por caminos más silenciosos. No siempre entra con estandartes, a veces entra con balanzas de mercader, con telas dobladas, con relatos junto al fuego.
Y mientras los grandes centros políticos se fragmentaban, el Islam, como agua que busca grietas, se extendía hacia lugares donde la espada no era la puerta principal. En el oeste africano, el desierto no era solo vacío, era corredor. Las rutas transsaharianas unían sal y oro, libros y esclavos, caravanas y ciudades. Comerciantes bereberes, ya islamizados, atravesaban la arena llevando mercancías y, sin pretenderlo del todo, llevando costumbres, oraciones, palabras árabes que se mezclaban con lenguas locales. Los reinos del África Occidental descubrieron que adoptar el Islam podía ser, al mismo tiempo, convicción y estrategia. Integrarse a una red comercial inmensa, ganar prestigio, recibir eruditos, acceder a escritura y derecho. Las élites se acercaron primero y con el tiempo el tejido se fue impregnando. De todos esos relatos, uno brilla como metal bajo sol: el peregrinaje de un soberano de Malí, conocido por su riqueza legendaria. Partió hacia la Meca con una caravana tan grande que parecía un pueblo en marcha. Camellos cargados de oro, séquitos vestidos con telas finas, un despliegue que convirtió el viaje en un rumor mundial. En el Cairo, la generosidad fue tan excesiva que el oro se volvió casi común por un tiempo, alterando el mercado como si la abundancia fuera tormenta. Pero lo más importante no fue el espectáculo, fue el regreso. Volvió con eruditos, arquitectos, maestros, levantó mezquitas y escuelas. Y en el corazón de esa región, una ciudad se volvió sinónimo de manuscritos y estudio: Tombuctú. Allí la tinta fue tesoro. Se copiaron textos de derecho, astronomía, teología. En bibliotecas de barro y madera, lejos de Bagdad, el Islam demostraba que el conocimiento no necesita un solo centro para florecer. Más al este, en la costa africana bañada por el Océano Índico, la expansión fue marítima. Los vientos estacionales empujaban barcos entre Arabia, Persia, India y África. Nacieron ciudades portuarias ricas: Mogadiscio, Mombasa, Kilwa. Allí, comerciantes musulmanes se mezclaron con poblaciones locales, formaron familias, y de esa mezcla nació una cultura de costa con lengua propia. El suajili, bantú en raíz, pero cargado de vocabulario árabe, como un espejo de siglos de intercambio. Y luego está el sudeste asiático, tal vez el triunfo más grande de una expansión sin conquista directa. Islas, estrechos, puertos, especias. El Islam llegó allí como llega el perfume, con la brisa del comercio. Mercaderes musulmanes, muchos de ellos impregnados de sufismo, llevaron prácticas devotas y un modo de vivir la fe que podía adaptarse a sensibilidades locales. Gobernantes de puertos estratégicos vieron ventajas claras: comercio seguro dentro de redes musulmanas, alianzas, prestigio. Y la conversión desde arriba aceleró la difusión hacia abajo. Así, con paciencia, el archipiélago más vasto terminó albergando a la mayor población musulmana del planeta, no por conquista imperial, sino por rutas, pactos y maestros itinerantes. Mientras tanto, en Al-Ándalus, el esplendor omeya ya había tenido su cima. Córdoba brilló como faro, pero ningún faro es eterno si el mar político se vuelve tormenta. El califato andalusí se deshizo en facciones. Surgieron reinos pequeños, taifas, cada ciudad con su rey, cada rey con su corte. Fue una época irónica: debilidad política y riqueza cultural. Los reyes competían en poesía, jardines, bibliotecas, música. Querían ser recordados por belleza, aunque su espada fuera corta. Pero esa fragilidad era invitación para los reinos cristianos del norte, que aprendieron a sacar oro sin conquistar. Exigían tributos. El oro andalusí alimentaba ejércitos que luego avanzarían contra Al-Ándalus. Cuando una ciudad clave cayó ante los cristianos, el shock se extendió. Los reyes de taifas pidieron ayuda al otro lado del mar, a dinastías norteafricanas de fervor religioso más estricto. Llegaron, vencieron a los cristianos en batalla y luego se quedaron. Unificaron, pero también impusieron rigor. Intelectuales y minorías buscaron refugios donde aún hubiera tolerancia. Más tarde, otra dinastía, aún más estricta, tomó el control. Sin embargo, ni el fervor ni la unificación detuvieron la marea. Una gran derrota musulmana selló el declive.
el territorio se redujo hasta quedar un último refugio: Granada. Un reino pequeño, montañoso, diplomático, capaz de sobrevivir siglos pagando tributos, jugando alianzas, protegiéndose con geografía. Granada fue el último suspiro político de Al-Ándalus, pero también su poema final. La Alhambra, con su arquitectura de agua y geometría, parece una despedida tallada en piedra, belleza como resistencia ante lo inevitable. Cuando los reinos cristianos se unieron por matrimonio y fuerza, el final llegó. Las llaves de Granada fueron entregadas. Las promesas de tolerancia se quebraron con el tiempo. Muchos musulmanes fueron forzados a convertirse o a partir. Los que se quedaron ocultaron su fe como quien oculta una brasa en la palma. Y aún así, aunque el poder islámico se retirara, las ideas no se retiraron. Libros traducidos, ciencia, filosofía, medicina. Todo eso cruzó a Europa y alimentó el renacimiento intelectual. En ese intercambio tardío, Al-Ándalus se convirtió en puente final. La frontera política cayó, pero la frontera cultural se abrió. En el tiempo posterior a la caída de viejos centros y a la fragmentación del califato, el mundo islámico no se apagó. Cambió de forma, como un fuego que deja de ser hoguera y se vuelve constelación. Varios núcleos, varias coronas, varias ambiciones. Y entre esas nuevas coronas, 3 se alzaron con fuerza de hierro y pólvora, capaces de gobernar tierras inmensas y de marcar identidades que perduran. El primero nació en una frontera. En Anatolia, en el borde del imperio bizantino agonizante, un pequeño principado turcomano creció alimentado por la guerra fronteriza. Sus guerreros vivían con la idea del Gazi, el combatiente de frontera, y esa idea atraía voluntarios, botín y prestigio. Su líder fundador fue Osmán. De su nombre surgiría el nombre del imperio, otomano. Su expansión fue paciente al inicio, pero constante. Cruzaron hacia Europa, tomaron ciudades, consolidaron rutas. Hicieron de una ciudad europea su capital temprana, y en poco tiempo Bizancio quedó reducido a una sola joya rodeada: Constantinopla. Entonces llegó un asedio que la historia mundial no puede ignorar. Un sultán joven, de ambición enorme, llevó artillería pesada contra las murallas. No solo golpeó puertas, golpeó una época. La ciudad cayó, y con su caída, el Mediterráneo oriental se reorganizó. Constantinopla se volvió Estambul, capital imperial. La gran basílica fue convertida en mezquita, símbolo de continuidad y transformación. Los otomanos se proclamaron herederos de Roma y a la vez protectores del mundo islámico suní. No solo conquistaron una ciudad, adoptaron su prestigio. Luego llegó el apogeo. Un sultán conocido por su grandeza militar y por su amor a la ley, consolidó un imperio que se extendía por 3 continentes. Su reinado vio campañas hacia Europa Central, control del Mediterráneo, dominio sobre provincias árabes y sobre rutas comerciales cruciales. Pero su mayor sello fue la organización, una codificación legal que armonizaba ley religiosa y normas del Estado. El Imperio Otomano desarrolló un modo particular de gobernar diversidad. Comunidades cristianas y judías mantuvieron autonomía interna bajo sus propios líderes religiosos, con obligación de impuestos y lealtad. Era un equilibrio: tolerancia condicionada, control indirecto, estabilidad práctica. Y hubo otra institución temida y admirada: el cuerpo de infantería de élite, formado por jóvenes reclutados fuera de la población musulmana, convertidos y entrenados con disciplina de hierro. Eran leales al sultán, ascendían por mérito y se volvieron columna militar y administrativa. Un sistema duro, sí, pero eficaz para un Estado que no quería depender de nobles hereditarios. Mientras el oeste islámico se organizaba bajo Estambul, en el este se gestaba una revolución identitaria aún más profunda. En Persia, una orden mística se convirtió en fuerza política. Un líder joven, carismático y feroz, se proclamó rey y declaró que el chiismo duodecimano sería la fe oficial del Estado. El problema era que la mayoría de la región era suní. La decisión no fue suave. Se impuso con presión, propaganda y violencia. Fue un acto de construcción nacional por medio de religión. Así nació el Imperio Safávida. Más que una dinastía, fue una muralla cultural. Persia se definió como chií,
y esa definición la separó de su gran rival suní, los otomanos. Desde ese momento, la frontera entre ambos imperios no fue solo geográfica, fue teológica, política, identitaria. Ser persa empezó a confundirse con ser chií. Ser parte del dominio otomano empezó a confundirse con ser suní. Una polarización histórica quedó sellada. Los choques fueron inevitables. En una gran batalla temprana, los otomanos demostraron superioridad tecnológica, artillería, armas de fuego, disciplina de pólvora. Los safávidas sobrevivieron, pero aprendieron una lección amarga. El futuro militar pertenecía al estruendo del metal y no al brillo romántico de la caballería. Con el tiempo, Persia alcanzó un esplendor que parecía tejido de seda y cerámica. Un gobernante safávida trasladó la capital y la convirtió en obra de arte urbana. Plazas inmensas, mezquitas que parecen cielo pintado, palacios, mercados. La ciudad fue llamada la mitad del mundo, como si lo restante no importara tanto. Allí florecieron alfombras, miniaturas, artesanía, una estética que hizo de la devoción y del poder un espectáculo de belleza. Al mismo tiempo, se reformó el ejército, se debilitó el poder tribal y se impulsó el comercio con europeos para equilibrar la presión otomana. El imperio safávida se volvió sofisticado y orgulloso, protector del chiismo, y su huella definió el Irán moderno mucho más de lo que la gente suele admitir. Y aún faltaba el tercer gran coloso. En el subcontinente indio, un príncipe de origen turco-mongol, expulsado de sus tierras, miró al sur como quien mira un destino posible. En una batalla decisiva, derrotó a fuerzas superiores usando artillería y táctica. Esa victoria abrió la puerta a un nuevo imperio, el mogol. El imperio mogol fue musulmán en su élite, pero gobernaba una mayoría hindú. Ese hecho definió toda su política. O se gobernaba con cooperación o se gobernaba con rebelión perpetua. El emperador más visionario entendió que la estabilidad no se imponía solo con espada. Eliminó impuestos discriminatorios, integró a hindúes en administración y ejército, promovió un ideal de convivencia, invitó a debates religiosos, escuchó a distintas tradiciones e incluso intentó crear un culto sincrético que uniera elementos diversos. Ese experimento no sobrevivió a largo plazo, pero su espíritu de tolerancia sí dejó marca. Luego llegó un periodo de opulencia arquitectónica. Ciudades nuevas, palacios, mezquitas, tronos cubiertos de joyas, y sobre todo un mausoleo que parece suspendido entre tierra y niebla, el Taj Mahal, construido por amor y por prestigio. Fue una fusión de estilos, una declaración de poder y de belleza. Pero la belleza también puede ser gasto. Y el gasto, cuando se acumula, se vuelve grieta. Un emperador posterior, de rigor ortodoxo, revirtió políticas de tolerancia, restauró impuestos, persiguió por motivos políticos, emprendió campañas largas y costosas. El imperio se expandió, sí, pero se agotó. Tras su muerte, el centro se debilitó y surgieron fuerzas regionales. Y en ese vacío entró una entidad nueva, disfrazada de comercio, una compañía extranjera con ejército propio que poco a poco pasó de negociar a mandar. Así, los mogoles quedaron como sombra nominal hasta que el dominio británico cerró su capítulo. Los tres imperios, otomano, safávida y mogol, fueron grandes, pero no eternos. Su poder dependió de administración, ejército, economía, y de la capacidad de adaptarse al mundo cambiante. Y ese mundo cambió de manera brutal cuando Europa, impulsada por nuevas tecnologías, navegación y finanzas, comenzó a imponerse en mares y mercados. El equilibrio global se inclinó. El mundo cambió sin pedir permiso. Mientras los grandes imperios islámicos habían dominado rutas y continentes durante generaciones, Europa aprendió a navegar como quien aprende a respirar bajo el agua. Nuevas armas, nuevas finanzas, nuevas burocracias, nuevas industrias. La ventaja dejó de ser espiritual o dinástica, se volvió técnica. Y cuando la técnica se une a la ambición, el mapa tiembla. El Imperio Otomano, que había sido muro y espada, empezó a retroceder. No de un golpe, sino por desgaste. Las derrotas militares se volvieron más frecuentes, especialmente frente a potencias del norte.
La economía se desequilibró por tratados comerciales desfavorables. Mercancías europeas más baratas inundaban mercados, y el Estado perdía control de su propia sangre fiscal. Incluso las instituciones más temidas se corrompieron. El cuerpo de élite que había sido disciplina se volvió privilegio. Resistían reformas. Defendían su lugar como si el imperio existiera para sostenerlos. El Estado, viejo y vasto, se volvió lento en un mundo que aceleraba. Europa empezó a llamar a los otomanos el enfermo de su continente. Un nombre cruel, pero revelador. Ya no se los temía como antes, se los calculaba. Y entonces ocurrió una invasión que fue breve en el campo militar, pero enorme en el campo mental. Un general europeo llegó a Egipto con soldados, cañones y un séquito de científicos. Tomó el territorio con rapidez, pero más importante que las batallas fue lo que trajo: imprenta, medición, estudios sistemáticos, una forma de mirar el mundo con herramientas nuevas. De pronto, una pregunta se volvió inevitable para las élites musulmanas. ¿Cómo pudo Occidente volverse tan fuerte? Esa pregunta, que era humillación y curiosidad al mismo tiempo, encendió respuestas distintas. Una respuesta fue puritana. La debilidad, decían, viene de haber abandonado la pureza original, de innovaciones religiosas, de prácticas populares consideradas desviación, de lujo, de culto a santos, de misticismo mal entendido. La solución era volver a los primeros tiempos, a los predecesores piadosos, con una severidad que cortara todo lo añadido. En la península arábiga, esa idea se volvió política gracias a una alianza entre predicador y clan. La religión se transformó en proyecto estatal. Austeridad, control, militancia. Aquella unión sembró el futuro de un reino que más tarde tendría peso enorme por el petróleo y por la autoridad religiosa de sus ciudades sagradas. La otra respuesta fue modernista. La debilidad, decían otros, no proviene del Islam en sí, sino de la falta de reforma intelectual y política. Argumentaban que el Islam era compatible con ciencia y razón, que el problema era la rigidez, la ignorancia, el estancamiento. Propusieron educación moderna, reinterpretación legal cuando fuera necesario, prensa, instituciones nuevas. Querían ser modernos sin dejar de ser musulmanes. Así nacieron corrientes de renacimiento intelectual, especialmente en ciudades como El Cairo y Beirut. Debates encendidos. Cómo adaptar la ley a la vida moderna. Cómo resistir colonialismo sin copiar servilmente. Cómo construir Estado sin perder fe. Mientras tanto, el viejo orden imperial se acercaba a su final por un golpe global. La Gran Guerra. El Imperio Otomano entró en el conflicto del lado equivocado y quedó destrozado. Sus enemigos alentaron rebeliones internas, prometiendo independencia a pueblos árabes. Esas promesas, como suele ocurrir en la diplomacia de imperios, tenían doble fondo. Cuando la guerra terminó, el imperio colapsó, y una revolución nacionalista turca, liderada por un hombre de voluntad dura, expulsó invasores y abolió el sultanato. Luego hizo algo aún más simbólico: abolió el califato. Con ese acto, el último hilo formal de unidad política islámica se cortó. El título que había sobrevivido de forma nominal durante siglos desapareció por decreto. Para muchos musulmanes del mundo fue un trauma, no porque el califa otomano gobernara su vida diaria, sino porque representaba una idea, una continuidad imaginada. La nueva Turquía eligió un camino radicalmente secular: tribunales laicos, alfabetos nuevos, control estatal de instituciones religiosas. El mensaje era claro: la identidad nacional reemplazaría a la identidad religiosa como base de Estado. Y en las tierras árabes, el golpe fue doble. No hubo independencia plena como se había prometido. Hubo repartos, acuerdos secretos, mandatos coloniales. Potencias europeas trazaron fronteras con reglas sobre mapas, ignorando tribus, sectas, memorias. Así nacieron estados modernos con heridas en su forma. Comunidades separadas, otras obligadas a convivir bajo un mismo nombre artificial. La frustración se volvió combustible. De ese combustible nacieron dos grandes respuestas ideológicas que competirían por el alma de la región. Una fue el nacionalismo árabe, secular en gran medida.
Su sueño era unir a los pueblos de lengua árabe en un solo cuerpo político. Buscaba dignidad frente al colonialismo, modernización, Estado fuerte. En manos de militares y partidos únicos, ese sueño derivó a menudo en autoritarismo, represión y culto al líder. La otra fue el Islam político moderno, que afirmaba que el Islam no es solo fe privada, es sistema completo de vida y gobierno. Su respuesta al colonialismo y a la decadencia era construir un Estado basado en ley religiosa y organización social. Comenzaron con caridad, educación, redes. Luego, en muchos casos, entraron en choque con regímenes seculares y con potencias extranjeras. Desde ese momento, la región quedó atrapada en una tensión permanente. Secularismo estatal, nacionalismo identitario y proyectos de Islam político. Tres fuerzas empujando en direcciones distintas, a veces aliándose, a veces devorándose. Tras la Gran Guerra y la caída del viejo imperio, el mundo árabe recibió banderas nuevas, himnos nuevos y fronteras recién dibujadas. Pero bajo la pintura fresca, el suelo seguía siendo inestable. La independencia formal no siempre significó soberanía real. Y en medio de esa transición, un conflicto se volvió centro de gravedad. Una herida que atrajo a todas las demás. Palestina. Durante el periodo de mandato, el territorio fue cargado con promesas incompatibles. Por un lado, el nacionalismo árabe veía Palestina como parte natural de su espacio histórico. Por otro, el movimiento sionista buscaba un hogar nacional judío en esa misma tierra. La tensión creció como cuerda mojada que se seca al sol. Se endurece, se vuelve frágil, termina rompiéndose. Cuando se proclamó el Estado de Israel y la guerra estalló, muchos países árabes entraron al combate. El resultado fue derrota y desplazamiento masivo de población palestina. Para los palestinos, ese éxodo quedó nombrado como catástrofe. Para el mundo árabe, fue humillación y rabia. Se formaron campos de refugiados y con ellos una memoria transmitida como herencia. Pérdida, promesa de regreso, sensación de traición internacional. Ese conflicto no quedó limitado a fronteras. Se convirtió en símbolo, alimentó discursos de unidad árabe, dio legitimidad a regímenes militares que prometían revancha y reforzó una percepción persistente: Occidente como patrocinador del nuevo orden regional. Durante un tiempo, el nacionalismo árabe pareció el camino dominante. Líderes carismáticos hablaron de unidad, socialismo, modernización. El Islam político fue reprimido en varios lugares, empujado a la clandestinidad o a la cárcel. Sin embargo, la historia es cruel con las promesas grandiosas. Las derrotas militares repetidas, la corrupción interna y el autoritarismo fueron desgastando esa legitimidad. Y entonces, desde un lugar inesperado para muchos observadores, llegó otro terremoto. En Irán, un monarca aliado de potencias occidentales gobernaba con modernización acelerada y represión. Parte de la población veía esa modernización como desarraigo y la represión como asfixia. Una revolución estalló y terminó tomando forma bajo la guía de un clérigo chií exiliado cuya voz se volvió imán para multitudes. El régimen cayó, nació una república islámica. Ese acontecimiento fue más que un cambio interno. Demostró que el Islam político podía no solo protestar, sino gobernar, y no en forma suní, sino chií, con una doctrina en la que el poder supremo recaía en un jurisconsulto religioso. Ese modelo desafió tanto a monarquías del Golfo como a repúblicas seculares. También encendió miedos: el contagio revolucionario, la movilización de minorías chiíes en otros países, la posibilidad de que el fervor ideológico cruzara fronteras. Poco después, otra guerra prolongada se encendió entre Irán y un vecino árabe poderoso. Fue una guerra de trincheras y desgaste, con cientos de miles de muertos. Alimentó nacionalismos, temores sectarios y militarización regional. La región quedó aún más armada y más desconfiada. Y como si eso no bastara, llegó el tablero global, la Guerra Fría. Las superpotencias competían por influencia. Apoyaban regímenes, financiaban golpes, vendían armas, construían alianzas. El mundo islámico se volvió escenario donde se mezclaban intereses geopolíticos con ideologías locales. El episodio que alteró profundamente el futuro
fue la invasión soviética de Afganistán. La resistencia se definió como lucha sagrada contra el ateísmo invasor. Llegaron fondos y armas desde el exterior, canalizados por servicios secretos y por estados que querían desgastar a la superpotencia rival. Miles de voluntarios musulmanes viajaron a un país lejano para combatir. Muchos regresaron con experiencia militar, con redes transnacionales, con una identidad forjada en guerra. La victoria contra los soviéticos fue celebrada como prueba de que la fe podía vencer a un imperio moderno. Pero el costo oculto fue enorme: militarización de una generación, radicalización de discursos, fractura del propio Afganistán en guerras internas y aparición de grupos que interpretaron esa experiencia como modelo exportable. Cuando el mundo entró en el nuevo siglo, esas redes y ese imaginario ya existían. Atentados de alto impacto global cambiaron la relación entre Islam y Occidente de manera dramática. Se desató una era de guerras, vigilancia, polarización, y en muchos países occidentales creció un miedo generalizado que no distinguía entre extremistas y comunidades enteras. La islamofobia se volvió realidad cotidiana para millones. Dentro del mundo musulmán, las tensiones se multiplicaron. Regímenes autoritarios que justificaban represión en nombre de seguridad, movimientos radicales que explotaban resentimientos, poblaciones jóvenes atrapadas entre desempleo, corrupción y promesas ideológicas rivales. La globalización conectó todo: noticias, propaganda, migración, crisis. Aún así, en medio del ruido, también surgieron esfuerzos de diálogo, reformas internas, nuevas interpretaciones, voces que buscaban reconciliar fe con derechos, tradición con ciudadanía moderna. La historia no avanza en una sola dirección, avanza como río con remolinos. Y mientras el mundo discutía sobre Islam como si fuera un bloque único, la realidad seguía siendo más compleja. Una fe global con prácticas diversas, desde África Occidental hasta islas del sudeste asiático, desde ciudades europeas con diásporas hasta centros tradicionales de estudio. Lo que quedaba era un dilema persistente, heredado desde Medina y desde Karbala. ¿Cómo debe relacionarse la fe con el poder? ¿Cómo se construye justicia sin caer en tiranía? ¿Cómo se mantiene identidad sin cerrar el corazón? Si has llegado hasta aquí, entonces has caminado conmigo por un corredor larguísimo, hecho de arena, sangre, tinta y silencio. Hemos visto nacer una fe en un mundo tribal y duro, y la hemos visto transformarse en civilización. Y al final del camino, lo que queda no es una frase fácil, sino una certeza compleja. El Islam nunca fue un bloque inmóvil. Fue, y sigue siendo, un movimiento vivo. Nació en Arabia, sí, en un paisaje que parecía diseñado para la fragmentación. Y aún así, desde ese lugar surgió una idea capaz de unir tribus, de organizar una comunidad, de producir un estado y luego un imperio. Esa velocidad de cambio fue asombrosa, pero también dejó una herencia inevitable. Cuando la fe y la política nacen abrazadas, la disputa por la autoridad se vuelve sagrada. Por eso, la sucesión no fue un detalle técnico. Fue la primera grieta real, y de esa grieta nacieron dos modos de comprender el liderazgo. Uno que confía en el consenso y la tradición, otro que busca la guía en el linaje y en una autoridad espiritual más profunda. Esa división no fue solo teológica, fue memoria, fue duelo, fue identidad, luego vino el esplendor. Los grandes califatos y sultanatos no solo conquistaron, construyeron, preservaron herencias antiguas, tradujeron textos que podrían haberse perdido, desarrollaron matemáticas, medicina, astronomía. La ciencia no fue un adorno, fue herramienta de Estado, de navegación, de calendario, de hospital, de ciudad. Bagdad fue faro, Córdoba fue puente, El Cairo fue centro. Y mientras algunos lugares caían, otros levantaban escuelas y bibliotecas en barro, en piedra, en costa y en selva. El Islam se volvió global no solo por campañas militares, sino por rutas comerciales, por mercaderes, por maestros itinerantes, por órdenes místicas que hablaban al corazón de pueblos muy distintos. Ese detalle es crucial. La expansión no tuvo una sola forma. Hubo espada, hubo tratado, hubo paciencia, hubo sincretismo, hubo adaptación.
La diversidad interna siempre estuvo ahí, aunque el mundo exterior a menudo prefiera ignorarla. No existe un único modo de ser musulmán. La fe se vive de maneras distintas según lengua, historia, escuela legal, tradición espiritual, región, desde el rigorismo urbano hasta la devoción popular, desde la vida de la diáspora hasta la corte imperial, desde el desierto hasta la isla. Y sin embargo, esa diversidad también fue campo de tensión. A veces se convirtió en riqueza cultural, otras veces en conflicto sectario y político. Cuando llegaron invasores, cruzados, mongoles, el mundo islámico mostró dos caras: fragmentación que facilita la herida y capacidad de recomposición cuando surge un proyecto unificador. Saladino fue símbolo de unidad frente a invasión. Los mamelucos, nacidos de una paradoja histórica, fueron muro ante la marea mongola. Y el hecho de que conquistadores terminaran adoptando el Islam revela una verdad incómoda y poderosa. La fe tuvo, durante siglos, una fuerza cultural capaz de absorber incluso al que había venido a destruir. Después surgieron los grandes imperios de pólvora. Estados organizados, artillería, administración, arquitectura monumental. Otomanos, safávidas, mogoles, cada uno imprimió su sello. Tolerancia condicionada y burocracia compleja. Identidad chií estatal en Persia. Esplendor y política de convivencia en India, seguida de agotamiento. Ninguno fue eterno, porque ningún estado lo es. Pero dejaron estructuras que moldearon regiones enteras, y luego llegó la modernidad con rostro europeo. El poder global se inclinó. La colonización, la tecnología, las economías industriales, la imposición de fronteras, la caída del califato, la aparición de estados-nación, la competencia de ideologías. Las respuestas musulmanas fueron múltiples: purificación, reforma, modernización, nacionalismos, Islam político. Cada respuesta cargó con sus propias promesas y sus propios peligros. El siglo reciente dejó heridas nuevas: Palestina como trauma central, revoluciones, guerras por influencia, radicalización alimentada por conflictos externos e internos, y también una reacción en Occidente que a menudo confundió a millones de creyentes con los actos de minorías violentas. El miedo se volvió categoría política, la sospecha se volvió hábito. Pero incluso en esa oscuridad, la historia no se cierra. Porque el Islam, hoy, es una realidad demográfica y cultural que desborda cualquier mapa antiguo. Su corazón poblacional está lejos de Arabia. Su diversidad es irreversible. Y su futuro no depende de un solo país, ni de una sola escuela, ni de una sola interpretación. Quedan al final 3 lecciones que se repiten como un susurro constante. La primera: la relación entre fe y poder siempre exige vigilancia moral. Cuando la fe se usa como simple herramienta de dominio, se vuelve máscara. Cuando el poder se declara sagrado para no rendir cuentas, la injusticia se vuelve ritual. La segunda: el conocimiento es una forma de resistencia. La época dorada no fue accidente, fue decisión política de invertir en traducción, estudio, debate, medicina, cálculo, observación. Cada vez que una civilización abandona el conocimiento, se vuelve vulnerable a quien no lo abandona. La tercera: la identidad puede ser puente o muro. El Islam fue puente cuando aceptó diversidad y organizó convivencia. Fue muro cuando se cerró en miedo, en sectarismo, en exclusión. El futuro dependerá, como siempre, de qué impulso gane dentro de cada sociedad y de cada corazón. Y ahora, mientras esta noche se hace más profunda, te dejo con una imagen final. Un desierto inmenso, una cueva, un hombre temblando ante una orden imposible, y una mujer que lo cubre con una manta y le dice que no está solo. A veces el inicio de una civilización no es un ejército, es una voz, y alguien que decide creer en ella. Soy Susurros del Pasado. Gracias por caminar conmigo en silencio. Si alguna parte de este viaje quedó latiendo en tu mente, guárdala como se guarda una chispa. Sin ruido, pero con cuidado. La historia no termina. Solo cambia de forma.